Buenos días, profe. Una consulta. ¿Me escuchás? Hola, profe, buen día. Sí, Quisiera se escucha. saber del parcial uno hasta qué unidad sería. Estoy confundida ahí. Bien, vale. Ahora lo vamos a hablar. Vamos a esperar que ingresen más compañeros y compañeras, así lo decimos una vez y ya les queda para todos. Bueno, profe. Hola, profe. Hola, chicas. Buen día. Buenas. Hola, buen día. Profe, ¿estuvo viendo algún trabajo? Pero esta última semana todavía no. Me pude alcanzar a ver el foro y ver quiénes han rendido el cuestionario de participación de los trabajos. Me tengo que poner esta semana a verlos. Proyecto formal. Es bastante larguito el trabajo. El trabajo ¿Les resultó largo? es largo, Ok, sí. bueno, está bueno No, saberlo para tenerlo en consideración. no, menos mal que le diste bastante tiempo para hacerlo, porque hay mucho para ver, mucho para copiar, para leer, ¿viste? Para armarlo. Yo lo tengo casi terminado. Ujú, Lo estuve acomodando ahora a la mañana, pero noto que ujú. estoy parezco un fantasma hablando solo. Bueno, Me pareció un poquito largo. Bueno, no me pareció. Está bien, es largo. Es así el trabajo. Es bastante bien, bien, bien. completo y lleva su tiempito. A mí por lo Ujú. menos, ¿eh? No sé a Profe, los demás. Bueno, sí, sí, si bien es largo, porque hay que tener tiempo para hacerlo, pero también está bueno para método de estudio. O sea, Sí, en mi sí, caso esa me era la sirvió idea. mucho porque lo vas armando y después vas repasando para que no te falte nada. claro, lo vas Y es como leyendo. que está bueno para eso. Lo vas leyendo y lo vas Claro. recordando más que si te pones a Sí. estudiar. No, está bueno esos trabajos, los foros, eso para armar. Me parece que es más dinámico que ponerte a estudiar de forma tradicional. Claro, la idea era también que le sirviera a modo de recolección de la información, porque si no, uno va viendo, viste, temas y después en algún momento hace falta esa integración y decir, bueno, ¿por qué desde la evaluación, qué es lo que me importa para después ver la patología? A veces gráficamente poder poner las diferencias entre pie plano, rígido y flexible me permite después, bueno, recordarlo en el momento de la instancia parcial. A ver si están todos ya autorizados para el ingreso. Sí. Bueno, vamos a arrancar entonces. Pongo a grabar. Profe, This Sí, meeting eh, is being recorded. ¿nos vas a decir hasta qué unidad incluye el sí, parcial? ahora mismo. ¿Eso? El primer parcial que queda abierto desde hoy a las 14, es decir, cuando terminemos la clase un ratito después, hasta el lunes a las 14 horas, se tienen 48 para rendir, va módulo uno y 2. Es decir, desde la unidad uno que arrancábamos con podología infanto-juvenil, que es lo que es características anatómicas y fisiológicas Disculpe, del pie del profe, recién nacido. disculpe. ¿Puedo pedir que apaguen los Sí, micrófonos porque a mí me sale con eco y saturado y no le entiendo lo que usted sí, ahí dice? están todos apagados Gracias, menos el tuyo. Ahí lo estoy gracias. chequeando. No, por favor.
Bueno, les decía entonces, desde la unidad 1 que arrancamos con qué es la podología infanto-juvenil, características, historia clínica de un niño en edad pediátrica, características anatómicas y fisiológicas del pie, unidad 2, 3, 4, 5, que correspondían todas al módulo 1, y después unidad 6 y 7, ¿sí? Hasta ahí. ¿Qué es lo que yo les terminé de dar en la grabación de la clase que les dejé la semana pasada? Y ahí en esa misma grabación ya arranqué con el módulo 3, que es lo que vamos a continuar hoy, ¿sí? Son la misma modalidad que el cuestionario de participación, múltiple opción o verdadero o falso, así que es la misma modalidad, quédense tranquilos respecto a eso. Son 25 preguntas, o sea, un poquitito más que en el cuestionario, pero tienen 1 hora y 30 abierto el cuestionario una vez que lo inician, ¿sí? Para resolverlo, así que tranquilos. Son similares, algunas preguntas probablemente se repitan del cuestionario, porque yo hago un banco de preguntas y después selecciono, y agregué un par más para llegar a 25 preguntas, ¿sí? Pero es la misma modalidad. Si ustedes lo pudieron resolver con más o menos dificultad, podrán haber visto que era prácticamente lo que hice en el material de la clase, no escapa mucho de eso, ¿sí? Así que bueno, y ¿Cuánto respecto, es el tiempo, profe? 1 hora 30, o sea, 90 minutos tienen abierto la plataforma una vez que lo inicien. Lo voy a abrir para chequear que Perdóname, ¿y sea así. hasta cuándo Profe, sería? ¿Cómo, Gustavo? ¿Hasta cuándo? ¿Empieza hoy a las Hasta 2? el, hasta el lunes al mediodía lo van a tener Ah, bien, podemos hacer. abierto. Sí, una única opción, eso sí, porque al ser instancia parcial es una única opción. A ver, instancia Profe, parcial. Sí, el segundo parcial estaría el día 15 hasta el día 17 y después hay un integrador. probablemente sea un integrador que yo creo que les voy a solicitar que hagan un trabajo, lo voy a terminar de armar este fin de semana y se los dejo subido para que el que quiera ir adelantando y haciendo ese trabajo con tiempo tenga estas 2 semanas para hacerlo. Bueno, Bien, en el parcial número 2, que sería del 15 también a las 14 horas al 17, que ahí está bueno porque enganchan un feriado, que es para quienes trabajan les da la posibilidad de tener un fin de semana más un ratito del día lunes. Ese va a tener, va a comprender el módulo 3 y el módulo 4, que van a ser la unidad de la 8 a la 14, o sea, más o menos cada parcial incluye 7 unidades. Este segunda instancia parcial van a ver que son un poquito menos de material de estudio, pero son temas un poquito más complejos porque arranca más la parte patológica, ¿sí? Pero va a ser la misma modalidad, así que quédense tranquilos frente a eso porque he buscado eso. Ahí estaba revisando, Gustavo, que vos me preguntabas recién, y sí, tiene 90 minutos. Una vez que ustedes ingresen, van a encontrar que hay 2 preguntas por página de orden aleatorio, así que no sigue, o sea, yo cargo 25 preguntas, pero no es que se muestran de la 1 a la 25 de esa forma. El banco de preguntas las revuelve y les va tirando de a 2 por página. Así Gracias, que profe. Gracias. Bueno, gracias, eso para profe. que sepan. De igual forma, acuérdense que en el caso en que a alguien no le vaya bien en la primera instancia parcial, puede recuperar. Yo creo que no, porque les ha ido muy bien en los cuestionarios, así que tranquilos frente a eso. Bueno, vamos a arrancar entonces con la clase de hoy, con el contenido. Esta es la que vimos, esta es la que les dejé grabada, alteraciones, deformidades y patología. Ahora vamos a ver alteraciones de la cadera en el recién nacido e infancia. Le hago una consulta antes de que comience. ¿El 15 tendríamos clase también? El 15 probablemente voy a estar disponible para consultas, porque yo creo que vamos muy bien con los temas, como los estamos dando, y creo que ya entre hoy y el 8, que sería el próximo sábado, vamos a terminar de ver todas las unidades. Si es así, el 15 lo voy a dejar, voy a decir, bueno, de 11:15 a 12 estoy disponible, o a 12:30 estoy disponible para que se conecten para consultas puntuales de instancias parciales o esta instancia final del trayecto, ¿sí? Claro, le consulto porque el 15 supuestamente nos suben
En todos los exámenes, digamos, los que tengamos que promocionar las materias. Bueno, está bueno también saberlo. Frente a eso yo no tengo problema, chicos. Si los tiempos no los permiten y prefieren que el 15 puedan abocarse a eso y a terminar de rendir parte del segundo parcial y que el 18, el 19 después yo ponga una hora de consulta y ustedes se puedan meter para hacer estas consultas, no tengo ningún problema, ¿sí? Ustedes me van avisando cómo van con los tiempos y lo vamos flexibilizando. La idea es que ustedes puedan cumplir con todas estas instancias parciales de las materias promocionales o no, y llegar bien. Así que yo frente El a eso no 20 tengo... quieren, que el 20 empezamos, digamos, la licenciatura, por eso quieren cerrar con todo el 15, hasta donde Claro. tengo entendido. Entonces Bueno, nos van a subir todos los exámenes el día 15. le voy a preguntar a Cecilia y ahí entonces cualquier cosa yo les escribo por el foro de comunicación o a través de Paula, creo que es la chica que se comunica con ustedes. Sí, por allí, Perfecto. bueno, estaría bueno si terminamos el sábado próximo poder hacer el examen antes del 15, entonces el 15 ya nos abocamos a, digo yo, sugerencia, Bueno, no sé si todos Sí, opinan lo mismo. bueno, y sí, yo no tengo para estar más Yo tranqui. no tengo problema. Hagamos una cosa, veamos el 8 si terminamos todo el contenido. O si hace falta, yo dejo, si nos falta una unidad o dos unidades, yo se las dejo grabadas, no tengo ni medio problema, y les pongo el parcial en vez del 15, del 13 al 15, que tengan esos 2 días, si les parece, para Bárbaro. rendirlo. Sí, la idea es que no se superpongan todas las materias a la vez porque no vamos a rendir, Sí, chicas. ¿No? tal cual. Ese es un poco, o sea, yo estoy de acuerdo en todo, ¿no es cierto? Pero tenemos que estudiar para todas. Mm. Ese Sí, es No el nos pero da yo tema. mucho el sé Claro, que tiempo. y todas las Tenemos materias, 2 semanas a tenemos full, el o integrador sea, también. Tenemos los Y integradores sí, es de lo que estas sucede materias. frente a esta modalidad claro. de trayecto diversificado en tiempos, digamos. Es distinto Claro. a cuando uno tiene todo un semestre para estudiar una materia, eso es verdad. Chicas, Sí. ¿qué otros días tienen así puntuales ya parciales, saben? El viernes, este viernes y el otro 7. tenemos semiología. Bien. ¿Y deportiva? ¿Ya tienen fecha? Ah, el 15. 15, viernes 15. El sábado 15 deportiva. Bien. ¿Y biomecánica? No, ya terminamos No, con no tenemos biomecánica. más. Ya No, nos terminaron. falta fecha de Buenísimo. terapéutica. Terapéutica nos falta que no Terapeuta. sabemos. Ok. Bueno. Hagamos eso, el sábado 8 si terminamos todo bien y ustedes me pueden terminar ahí y decir, bueno, profe, terapéutica la rendimos tal día, yo veo y se los habilito antes. A mí me da lo mismo, yo el parcial ya lo tengo creado. Es una cuestión de cambiarle la configuración en la página web de cuándo les habilita a ustedes, así que yo no tengo ni medio problema y dejamos el 15 o el 18 para consultas, no hay ningún problema. Cuenten Creo con que eso. el 18 sería el global, profe, ¿no? Es que va a ser un trabajo, no va a ser un día puntualmente, va a estar abierto Claro, para que ustedes lo suban. porque de ser así, pregunta, em, de ser así que sea el 18 y no regularizamos la materia, no vamos a poder empezar con la licenciatura. Entonces el Bueno, 18, el listo. 20 está, o sea, para que lo corrija, digo, va a ser muy poco el tiempo, Sí, sí, creo yo. no hay problema con los tiempos de corrección porque yo si tengo que entregarlo hasta el 20 o hasta el 18 o 19 me pongo y lo corrijo. Pero bueno, no tenía yo seguridad, Cecilia no nos había comunicado a qué día teníamos que enviar la condición final de cada uno de los alumnos. Así que no se preocupen, yo lo voy a hablar con Cecilia y cualquier cosa el sábado que viene terminamos de ver las fechas, ¿sí? Perfecto, gracias. Bueno, no de nada. Vamos entonces con la Profe, unidad. ayer Sí, dijo que hasta el 21, o sea, el 21 ya quieren cerrar todo. listo. Ya tendría que estar las notas de 2021. todos los alumnos. El integrador ella dijo que hasta el 21. Listo, buenísimo. Muchas gracias, Rocío. Bueno, vamos entonces con la unidad 9, que vamos a ver las alteraciones de cadera en los recién nacidos e infantes. Este grupo de alteraciones constituyen una causa importante
que termina generando en los niños discapacidad musculoesquelética, o sea, discapacidad motora sobre todo, si no tienen un diagnóstico y un tratamiento a tiempo, ¿sí? Es muy frecuente que suceda y como el niño no puede expresarse como uno grande podría decir me duele, me molesta, no lo detectamos a tiempo. Entonces hay que estar muy atento a estos signos clínicos que vamos a describir, porque con la semiología en una consulta lo podemos hallar y sugerir un estudio diagnóstico y entonces encontrar un tratamiento, un diagnóstico y un tratamiento precoz. Vamos a hablar de las más relevantes, obviamente, que son la displasia congénita o displasia del desarrollo de la cadera, las dismetrías de miembro inferior, que tiene que ver con estos cambios en la longitud y tamaño, pero la longitud, digamos, a nivel vertical de un miembro respecto al otro, miembro inferior. Las luxaciones congénitas, vamos a ver coxa-vara del adolescente y una enfermedad puntual que es la enfermedad de Legg-Calvé-Pertes, que también se acota el nombre y les decimos la enfermedad de Pertes, ¿sí? Empezando por la displasia congénita de cadera o displasia del desarrollo de la cadera, es un espectro de alteraciones anatómicas y funcionales, es decir, un conjunto de sintomatología anatómicas y funcionales que se van a presentar cuando puntualmente la articulación afectada es la coxa femoral, ¿sí? Este conjunto de alteraciones anatómicas y funcionales comprende inmadurez acetabular, es decir, del acetábulo, displasia del acetábulo, subluxación de la cadera o luxación completa de la cabeza femoral. Cuando decimos cadera nos referimos a la cabeza femoral. Acá está gráficamente la fotito para que ustedes la puedan ver, ¿sí? Estamos hablando de puntualmente esta articulación. Lo que sucede es esta falta de coaptación entre la cabeza del fémur, que termina dislocado, por así decirlo, es decir, luxado, y el acetábulo, que es la cavidad de la cadera, en donde la articulación hace su coaptación, ¿sí? Actualmente se habla mucho del término displasia del desarrollo de la cadera porque se puede presentar en el momento del nacimiento o bien progresar después del nacimiento. Por eso ya no se dice tanto displasia congénita de la cadera, porque puede que se desarrolle por una causa no congénita. Bueno, en cuanto a la anatomía y fisiopatología, nosotros sabemos que la cadera, la articulación de la cadera, tiene cierta estabilidad que va a depender de una adecuada relación y coaptación entre la cabeza del fémur, el acetábulo que lo recibe, por así decirlo, la cápsula articular que engloba la cadera y el labrum o el rodete acetabular, ¿sí? Cuando hay mucha laxitud de esta cápsula o una alteración en el desarrollo de alguno de los huesos como el acetábulo o la cabeza del fémur, esta congruencia del acetábulo con la cabeza femoral se pierde, ¿sí? Entonces hay displasia del acetábulo porque se pierde esa congruencia e inestabilidad de la cabeza femoral. Esta falta de contacto hace que se haya una alteración en el crecimiento propio y normal de la articulación, ¿no? Los factores de riesgo que se asocian a las causas son el sexo femenino, o sea, las bebés nenas, por una cuestión de la conformación de la cadera. Recordemos que las nenas y las mujeres poseemos el espacio del canal del parto, entonces nuestras caderas son un poco más anchas o abiertas respecto a el sexo masculino. Bien, presentación podálica, que es cuando el niño nace por parto natural en postura de glúteos, es decir, sale del vientre materno como sentado. Antecedentes familiares, por eso ahí hay un poco de causa congénita. Cuando el niño es primogénito, cuando hay restricción en el espacio intrauterino para desarrollarse o por o relacionado a otras alteraciones como la tortícolis congénita o deformidades del pie. Respecto a los signos clínicos que vamos a encontrar en las displasias del desarrollo de la cadera, van a ser signos que nos permiten observar un resalto articular al realizar ciertos movimientos, ¿sí? Esto nos permite hablar de dos signos principales que son la maniobra o signo de Barlow y la maniobra o signo de Ottolani, ¿sí?
Esto sí es pregunta de parcial generalmente. ¿Qué es lo que permite ver Barlow y qué es lo que nos permite ver Ortolani? Barlow lo que detecta es si la cadera está inestable o es luxable. Como saben, ante una luxación, muchas veces la reducción, es decir, la vuelta de esa cavidad articular a la normalidad, es natural. No necesita de un médico que haga la reducción. Entonces, esta maniobra consiste en, estando el niño en decúbito supino, como se ve acá en la fotito, hacer una aducción, es decir, llevar las caderas hacia la línea media y una presión posterior del fémur, empujar las rodillas del niño como hacia el niño, ¿sí? Al hacer este movimiento, generalmente el examinador lo que siente es que la cabeza femoral sale del acetábulo y entonces nos permite ver si esa cadera está inestable, si está luxo. Entonces, al hacerlo, si sentimos esa sensación, la maniobra se considera positiva. Y la maniobra de Ortolani es una maniobra que nos permite detectar si la cadera estaba luxada, pero se reduce, es decir, vuelve a su lugar fácilmente. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Al contrario, el niño parte desde una abducción, como en esta foto, ¿sí? De cúbito supino o dorsal, el niño con las piernitas hacia afuera, parte de una abducción, la llevamos a esa postura, hacia afuera, y elevamos el trocánter mayor. Con nuestras manitos agarramos como si quisiéramos la parte lateral y posterior de la colita del bebé y lo llevamos como hacia nosotros, ¿sí? Hacia anterior, hacia adelante. Y allí lo que sentimos es como un flick, un ruidito, y similar a, ¿vieron cuando uno se levanta a veces y dice, ay, tengo el codo trabado, lo estiro y me hace un clac? Bueno, algo similar es lo que se siente en esa cadera y si yo tengo mi mano apoyada, hay un resalto de la musculatura porque se produce esa reducción en donde la cabeza femoral vuelve al acetábulo, ¿sí? Estos signos son muy útiles en los recién nacidos, sobre todo entre los 3 y 6 meses, y luego, a medida que el niño empieza a desarrollar más musculatura, empieza a disminuir una sensibilidad de estos signos por la misma contractura muscular que tiene, tono muscular que tiene la musculatura propia, ¿sí? Bueno, acá se ven nuevamente, y acá le he puesto bien gráfico para que al momento de estudiarlo vean. Barlow luxa la articulación, o sea, permita ver si se puede luxar la articulación, mientras que Ortolani reduce la articulación ya luxada. Esa es la principal diferencia y eso es lo que generalmente se pregunta en instancia parcial. Bueno, acá una breve imagen para que sepan, así como a grandes rasgos, para el que tiene más memoria fotográfica, qué causas puede ser, la frecuencia o incidencia, qué pueden ser factores de riesgo, la genética o factores externos, cómo va a ser el tratamiento y demás. Signos que podemos ver, porque fíjense que acá ya les puse signos clínicos. Los primeros son los que nos permiten ver los resaltos articulares, que son Barlow u Ortolani. Pero hay otros signos clínicos que nos permiten también evaluar. Uno es la limitación en la abducción, ¿sí? Que es un signo que suele aparecer hacia los 3 4 meses, cuando vemos que el niño tiene muy poca apertura de la cadera, de un lado respecto al otro, contractura de la musculatura aductora. Esto puede ser un signo subjetivo de luxación o subluxación de la cadera, ¿sí? Y otro signo clínico va a ser la simetría en los pliegues. Si yo lo pongo al niño en decúbito prono, puedo ver que tiene asimetría glútea, o en decúbito supino puedo ver pliegues inguinales desiguales, diferentes de un lado al otro, o también en decúbito prono, asimetría en la región poplitea, ¿sí? Sin embargo, estos son signos de baja especificidad, porque puede haber que un niño tenga una asimetría glútea y no necesariamente tenga una displasia del desarrollo de la cadera. Hay otros signos clínicos que también podemos evaluar, como por ejemplo el signo de Galeazzi, que lo que permite ver es puntualmente si en el fémur hay un acortamiento y lo puedo observar viendo la altura de las rodillas. Yo lo pongo al niño en decúbito supino, le realizo una flexión de cadera con flexión de rodilla y observo la altura de las rodillas como se ve acá con esta línea marcada, ¿sí? Este signo positivo nos puede hablar de luxación unilateral, es decir, que una de las caderas esté reducida.
tengo que ser muy, muy, digamos, tenaz con este signo porque también un acortamiento del fémur nos puede estar hablando de una dismetría, ¿sí? Pero no es lo mismo que el fémur está acortado porque verdaderamente su tamaño es distinto y eso hace que su miembro inferior derecho, por ejemplo, sea distinto del miembro inferior izquierdo, a que si verdaderamente tiene una luxación de cadera, ¿sí? También otra cosa clínica, otro signo clínico que puedo llegar a observar es una marcha anormal, es decir, niños que claudiquen, que hagan una marcha en Trendelenburg o que poseen una hiperlordosis lumbar por una luxación bilateral. Es mucho menos frecuente, pero puede aparecer. En cuanto al diagnóstico, además de los signos clínicos, vamos a encontrar un diagnóstico con estudios complementarios que van a ser diagnóstico por imagen puntualmente, la ecografía y la radiografía, ¿sí? La ecografía hoy en día en Argentina es rutinaria, que en el momento del nacimiento y entre los 4 y 6 meses se haga una ecografía de cadera, por lo cual ha aumentado la incidencia, pero porque ha aumentado la detección precoz, ¿sí? Lo cual es buenísimo para nivel tratamiento. Estas ecografías lo que permiten ver es cómo está el acetábulo, si está cubriendo correctamente la cabeza femoral, Sí, si hay una estabilidad dinámica o si eso está alterado. Y bueno, y acá hay un método puntualmente para observar que nos permite ver los distintos grados de luxación y displasia de la cadera, ¿sí? Em, Otro método complementario es la radiografía, que es útil sobre todo después de que se osificó el fémur, ¿sí? La cabeza femoral, y evalúa el índice del acetábulo, la posición que tiene la cabeza femoral frente al acetábulo y dos líneas mencionadas, que bueno, es algo bien técnico radiológico. En cuanto al tratamiento, vamos a ver que se va a usar este tipo de arnés, ¿sí? Que es el arnés Public, que es un aparato, un apoyo ortopédico, una ayuda ortopédica, ¿sí? Que permite que las caderas queden en una postura idónea para que se puedan corregir adecuadamente, ¿sí? El objetivo de este tratamiento es poder reducir la cabeza del fémur, esta posibilidad que tiene la cabeza del fémur de luxarse fácilmente, reducirlo con este tipo de arnés, mantener la estabilidad y permitir el desarrollo del acetábulo de forma normal. Este arnés está indicado en niños cuando el diagnóstico es en niños menores a 6 meses, lo lleva al niño a una flexión de cadera con una abducción controlada y tiene alta tasa o altas probabilidades de éxito, digamos, de reducción o mejora, digamos, de la patología si el diagnóstico es precoz y el tratamiento se arranca de inmediato, ¿sí? También existe un tratamiento quirúrgico, pero se va a indicar en los casos en donde el niño tenga un diagnóstico tardío, o sea, probablemente cuando ya llegando al año los papás notan algo en el desarrollo motor, se empieza a estudiar y entonces allí se hace un diagnóstico tardío. Cuando las luxaciones no se pueden reducir por distintos topes blandos o duros que tenga la articulación, o cuando ha habido un fracaso en el tratamiento ortopédico. ¿Por qué puede fracasar un tratamiento ortopédico? Porque, bueno, muchas veces la institución médica, ya sea pública o privada, hace todo lo posible, pero en la casa no hay adherencia, la familia no ocupa el arnés o está en contra de que se le ponga el arnés al niño. En ese caso es un fracaso en el tratamiento, entonces por ahí es mejor ir por una instancia quirúrgica que se produce, tiene obviamente sus pros y sus contras, porque obviamente que el principal contra es que requiere muchísimo más inmovilización en tiempo hasta la recuperación, pero bueno, es una buena opción y en este caso se hace una reducción cerrada de la cadera o abierta de acuerdo a la gravedad y se puede también hacer una osteotomía femoral o acetabular. Bien, hasta ahí displasia del desarrollo de la cadera. Ahora vamos a ver dismetrías de miembros inferiores. Las dismetrías son diferencias en la longitud de los miembros inferiores, es decir, el miembro inferior derecho tiene una longitud distinta al miembro inferior izquierdo. Estas dismetrías las vamos a dividir en dismetrías reales y funcionales, ¿sí? Las dismetrías reales es cuando verdaderamente hay una diferencia anatómica en la longitud ósea entre un segmento inferior y el otro segmento inferior, ¿sí?
¿Por qué se puede dar una dismetría real? Por una luxación de cadera, una alteración de la fisis, secuela de una patología infecciosa, como puede ser una artritis de la cadera, o una malformación congénita. O sea, hay una causa que genera realmente una alteración en el tamaño anatómico de un miembro inferior respecto al otro. Vamos a hacer la evaluación, la vamos a poder hacer a través de una medición que la solemos a enseñar mucho en la parte de semiología, cuando evaluamos la antropometría, que es una medición que va a ir tomando como punto superior la espina ilíaca anterosuperior y con 1 centímetro mido al malleolo medial, ¿sí? Mido en una pierna, después lo mido en la otra y veo cuánta diferencia hay, ¿sí? Es fisiológico a veces que tengamos milímetros de diferencia, 4 milímetros, 3 milímetros, 2 milímetros, es totalmente fisiológico. Cuando supera eso, ya se considera una dismetría más real. También se puede obviamente hacer una radiografía panorámica del cuerpo y puntualmente del miembro inferior. Los técnicos radiológicos realizan unas mediciones y nos dicen, de acuerdo a los grados, si verdaderamente hay una alteración o diferencia real en la longitud ósea. Mientras que la dismetría funcional es cuando hay una longitud ósea normal, si yo lo mido, los dos miembros inferiores miden lo mismo, pero por causa postural o articular puede simular como que hay una diferencia. Estas causas posturales o articulares van a ser por escoliosis, una contractura muscular grande, oblicuidad de la pelvis, que es cuando la pelvis no está en línea recta, las corpinas ilíacas, sino está oblicua, o por luxación de cadera, que puede generar a veces esta dismetría funcional, claudicación en la marcha, mucho dolor lumbar o, bueno, alteración puntualmente en la marcha. ¿Sí? ¿Cómo se soluciona? Bueno, si hay o sea, ¿cómo se trata? Si la dismetría es real, muchas veces con un soporte plantar o en el calzado se puede mejorar la situación y nivelar la longitud para que al caminar no haya tanta diferencia y no haya tanta claudicación ni dolor. Y en las causas más funcionales, bueno, el tratamiento de estas causas que están generando, si es una escoliosis, RPG, obviamente, si es una contractura muscular, abordaje tal vez más desde lo kinesiológico, aunque también, bueno, un soporte plantar siempre va a colaborar, se puede compensar con un soporte plantar, sí, con una uña interna o externa, de acuerdo al tipo de pie que tenga el paciente, lo podemos colaborar también con eso. Bueno, ahora vamos a ver las luxaciones de cadera, ¿sí? Yo les había dicho que algunas íbamos a hablar de las patologías más relevantes, ahora vamos con luxación de cadera. La luxación es una pérdida completa de contacto entre dos cavidades articulares, en este caso entre la cabeza femoral y el acetábulo. Puede clasificarse en congénita o traumática. La congénita va a estar relacionada a esta displasia del desarrollo de la cadera que hablamos recién, y la traumática es más frecuente en niños mayores y se va a dar puntualmente, como lo dice la palabra, por un trauma, una caída, un golpe, un accidente doméstico o a veces hasta automovilístico, ¿sí? ¿Qué es lo que genera como consecuencia y cuál es el riesgo de la luxación de cadera? Que puede llevar a artrosis precoces, necrosis avascular de la cabeza femoral, es decir, se pierde el flujo sanguíneo de la cabeza femoral, limitación funcional y el diagnóstico y reducción los vuelve importante que sea precoz para evitar estas consecuencias. Bien, ¿cómo se aborda a nivel tratamiento la luxación de cadera? Obviamente con una reducción, generalmente esa reducción, si no es natural, se hace con un médico clínico o pediatra, ya que la luxación a nivel médico es urgencia. Siempre que ustedes encuentran a una persona luxada, sepan que es importantísimo el tratamiento precoz y la reducción, porque muchas veces por intermedio de las articulaciones pasan los paquetes vasculos nerviosos. Entonces, al luxarse puede que se comprima o una arteria o un nervio y que la consecuencia sea o una necrosis avascular, como lo mencionamos acá, o una pérdida de la inervación motora y sensitiva
de cierta parte del cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, si hablamos de una luxación, doy un ejemplo, si hablamos de una luxación de hombro, el riesgo es que el miembro superior quede sin flujo y sin inervación, ¿sí? Entonces, en toda reducción de luxación, una vez reducida, lo que debemos controlar siempre es que haya suministro, eh, irrigación sanguínea, es decir, suministro sanguíneo, controlando el pulso en el miembro, ya sea miembro superior o miembro inferior, sensibilidad y movimiento, o sea, la parte nerviosa sensitiva y nerviosa motor, ¿sí? Bien. Vamos ahora con la coxavara del adolescente. La coxavara del adolescente es una alteración funcional que se va a dar cuando hay una disminución en el ángulo formado entre la parte cérvico-diaficiaria femoral, o sea, entre la parte cervical, la cabeza del fémur y la diáfisis, ¿sí? Cuando este ángulo está disminuido, el paciente está frente a una coxavara, ¿sí? Acá vemos cómo es una coxavara, una coxa normal, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando está aumentado el ángulo? Tenemos una coxa valga y cuando está disminuido, una coxavara. ¿Por qué hablamos solo de la coxavara? Porque es más frecuente, ¿sí? Puede ser sus causas por causas congénitas, por alteraciones en el desarrollo y secundarias a trastornos fisiarios. Es decir, un niño que tal vez en su niñez o momento del recién nacido tuvo una displasia del desarrollo de la cabeza femoral, si no tiene un tratamiento adecuado o una adherencia al tratamiento adecuado, tal vez es un niño que en la adolescencia termina desarrollando una coxavara, ¿sí? ¿Qué Profe, perdón, manifestaciones? le hago una Sí. pregunta. ¿Es doloroso para el bebé, para el niño, que tenga Eh, ese problema cuando en cuando general nace? no es tan doloroso, porque en realidad acuérdense que el niño tiene los tejidos del niño tienen la característica de que son sumamente flexibles. Flexible. Ujú. Entonces, en general no suele ser doloroso. De hecho, yo tengo un pacientito que se le luxa la cadera de cambiarlo, nada más, y vuelve a su lugar sola, y el niño está parado, y en cuanto se pone en cuclillas, esa postura luxa la cadera, cuando se para, vuelve la cadera a su lugar, y no es doloroso, Mm, gracias, no suele doctora. ser doloroso, no de nada. Profe, ¿y eso trae complicaciones cuando son más grandes? Trae complicaciones respecto a la marcha y a la postura, porque su cadera está haciendo un movimiento atípico, que no es el descrito anatómicamente y fisiológicamente. ¿Quedó claro? Sí. Buenísimo. Bien, en cuanto a las manifestaciones clínicas de la coxa-vara, va a haber claudicación, dolor de la cadera, acortamiento muscular, puede aparecer la marcha en Trendelenburg o marcha de pato, que es cuando hay una debilidad de esta musculatura abductora, puntualmente el glúteo medio, que hace que el paciente camine de esa forma. El tratamiento, perdón, el Perdón, diagnóstico, profe, además, ¿cómo sí, dijiste? ¿Marcha de Trendelenburg o Lemburg, marcha pato, de Pacho? el pato. Porque cuando vemos que camina, el paciente como claudica la cadera más afectada, vemos que camina como los patos, moviendo bien Sí, la pelvis hacia un lado y hacia el otro, ¿sí? claro. De nada. Su diagnóstico, además de ser clínico, es radiográfico, con, bueno, viendo algunos signos clínicos como la disminución del ángulo cérvico-diaficiario del fémur y la verticalización de la fisis más proximal. El tratamiento, en los casos más leves, tiene que ver con la observación y la atención de las distintas consecuencias que puede generar a nivel postural, es decir, un tratamiento de la sintomatología. Y en los casos más graves, teotomías valguizantes cuando la deformidad es muy, muy progresiva. Es decir, si la coxa vara es muy marcada, tratan con la teotomía de llevar el fémur más hacia el valgo. Bien. Y por último, la última patología que vamos a ver de cadera es la enfermedad de Pertes o enfermedad de Legg-Calvé-Pertes, que es una osteonecrosis avascular idiopática. ¿De qué? De la cabeza femoral. ¿En qué momento? En la infancia, ¿sí? Es frecuente que aparezca en los niños entre los 4 y los 10 años y más frecuente en el sexo masculino, la osteonecrosis, ¿sí?
¿Qué es lo que sucede? Hay una interrupción temporal, o sea, momentánea, del flujo sanguíneo de la epífisis femoral proximal. Esto genera que haya una necrosis ósea, o sea, hay parte del hueso que se muere, se fragmenta y posterior a esto, como el niño tiene la posibilidad de tener mucha irrigación y mucha neuroplasticidad, posterior a esta fragmentación hay una remodelación. Las manifestaciones clínicas que presenta la enfermedad de Pertes son la ubicación indolora de la marcha en un estadio inicial, es decir, el niño empezamos a ver que empieza a caminar distinto, con un colapso pélvico bastante interesante, pero si le preguntas al niño no le duele, ¿sí? Posterior, conforme avanza la patología, sí empieza a haber dolor en la cadera, el muslo o la rodilla. A nivel funcional, hay limitación en los rangos de la abducción y rotación interna, generalmente porque hay atrofia del músculo y por el dolor. O sea, esto es una consecuencia. Al niño le duele, no lo mueve, se atrofia, hay limitación. Es un círculo, ¿sí? Si no hubiese dolor, el niño se movería con normalidad, la musculatura no se atrofiaría, por lo tanto no habría limitación en el movimiento, ¿sí? El diagnóstico es radiográfico, muestra aumento en la densidad de la epífisis, fragmentación, como se ve acá, y colapso de la cabeza femoral. Vean esa cabeza femoral, bueno, acá también está fragmentado, pero miren cómo ahí se empieza como a fragmentar y a desarmar para que después haya una remodelación. En cuanto a otro diagnóstico, también puede ser la resonancia magnética, que lo puede llegar a detectar en los estadios más tempranos. Las clasificaciones más utilizadas son estas dos, Cateral y Herring, ¿sí? Que no las vamos a hablar porque puntualmente estas clasificaciones ya vienen en el informe médico, los especifica, ¿sí? El tratamiento puede ser un tratamiento conservador cuando el caso es detectado a tiempo. Vamos a ver, bueno, sí, acá se incluye una de las clasificaciones, ahora la vemos. El tratamiento puede ser conservador, con descarga de peso, fisioterapia y ejercicios para poder mantener la movilidad, siempre que el dolor lo permita, por eso la fisioterapia, porque muchas veces la fisioterapia aborda el dolor siempre que la edad del niño lo permite, ¿no? Y en los casos más severos, quirúrgicos, tratamientos quirúrgicos con osteotomías del fémur u osteotomía pélvicas con el objetivo de poder mantener la cabeza femoral dentro del acetábulo y permitir esta remodelación adecuada. Bien, acá les puse una clasificación, es la de Herring, habla de 4 fases, esto también lo puedo llegar a preguntar, sobre todo como por ejemplo así, en la fase inicial de la enfermedad de Pertes sucede, y yo les pongo opciones, interrupción del aporte vascular y necrosis ósea, reabsorción del hueso necrótico, epífisis invadida por los vasos, y que ustedes me marquen puntualmente qué es la interrupción del aporte vascular, ¿sí? Porque, bueno, vamos a hablar brevemente de estas 4 fases. La primera fase de la enfermedad de Pertes, según esta clasificación de Herring, es la fase de necrosis. ¿Qué es lo que sucede? Se interrumpe temporalmente el aporte vascular, la irrigación de la cabeza femoral y se genera una necrosis ósea, o sea, se muere el hueso. Esta cabeza femoral se vuelve muy vulnerable a las distintas fuerzas que actúan sobre ellas, de la fuerza de gravedad propia que recibe el cuerpo, pero la fuerza muscular ante ciertos movimientos. Entonces hay un aumento en el espacio articular que puede ser secundario a una microfractura subcondral del hueso interna. Luego Profe, pasamos a una fase. disculpe, ¿cómo va a ser la Sí. pregunta? Porque es como que se escucha medio cortadito. Por ejemplo, mira, termino de dar las fases y ahí les contesto cómo podría preguntar sobre esto. Bueno, Vamos gracias. a ver, una fase de fragmentación, que es cuando el hueso ya perdió el flujo y empieza a reabsorberse, este hueso muerto, necrótico, empiezan a aparecer los islotes óseos que empiezan a hacer la osteólisis y producen a nivel radiográfico esta imagen que se le llama imagen atigrada. Luego pasamos a una fase de reosificación, en donde la epífisis, es decir, la parte más
distal, por así decir, de los huesos, se invade por vasos sanguíneos, se reabsorben estos islotes y se empieza a formar un tejido óseo nuevo. Acá empieza a haber una reparación en donde desaparece esta osteólisis de la metáfisis del hueso. Y por último, la fase final de curación, que es cuando se sustituyó por completo el hueso necrótico por un nuevo hueso formado y se empieza a remodelar de modo que la morfología de la cabeza femoral se adapte o no al cotilo del acetábulo. ¿Qué tipo de preguntas puedo hacer respecto a esto? Por ejemplo, en la fase inicial o de necrosis de la enfermedad de Pertes, lo que sucede es, opción A, interrupción del aporte vascular y necrosis ósea. Opción B, proceso de reabsorción necrótico. Opción C, la epífisis es invadida por los vasos. Opción D, se sustituye el hueso necrótico por el hueso nuevo. ¿Sí? Les pongo la definición de las 4 fases y ustedes tienen que poner cuál responde a la fase inicial. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió? No sé quién era que me preguntaba recién. Si Delicia o alguien más. Yo era profe, sí, sí, se entiende, se entiende. Listo. Buenísimo. Gracias. Bien, ¿cómo relacionamos estas patologías y por qué es importante que las veamos? Porque muchas veces en nuestras consultas van a aparecer consecuencias de estas patologías como niños con trastornos de la marcha, niños con presencia de dolor, niños con dismetrías, niños con alteraciones biomecánicas pélvicas producidas por estas patologías. ¿Por qué también recalco la importancia del diagnóstico precoz de la displasia del desarrollo de la cadera? Porque muchas veces no tratada, no detectada, puede evolucionar a luxaciones persistentes, es decir, un niño que presenta luxación todos los días de su vida de la cadera, bimestría, artrosis precoz y demás. Sabemos que la enfermedad de Pertes y la coxa-vara también alteran el crecimiento proximal femoral y que pueden generar discrepancias en la longitud y deformidades residuales, ¿sí? Bien, aquí está la bibliografía. Bien, hasta ahí la unidad 9. Ahora vamos con la unidad 10. Unidad 9, entonces, alteraciones en el desarrollo, alteraciones de la cadera, perdón, en recién nacidos y niños. Vimos displasia del desarrollo, vimos coxa-vara, dismetrías, luxación de cadera y enfermedad de Pertes. Ahora vamos a ver un tema que, si bien no es pura y exclusivamente podológico, está incluido en el programa y se relaciona porque las alteraciones que vamos a ver ahora son las alteraciones de columna y muchas veces esas alteraciones son las que terminan generando alteraciones tanto en la función como en la estructura del pie. Profe, tengo una Sí. pregunta. La unidad 8, que es alteraciones de miembros inferiores, ¿también la vamos a ver? La dejé grabada, esa, chicas. Ah, bien. La Ahí ya dejé se acaba grabada el PDF. en la clase de la semana pasada y les dejé el PPT subido. Sí, sí, por eso te preguntaba, profe. Bien. Esperen que si yo pudiera llegar al Power. Ahí está. ¿Ahí se ve el Power bien? Sí, sí, sí se ve. Perfecto. Vamos con patologías de la columna. Las patologías de la columna vertebral que se presentan en la niñez y en la adolescencia son generalmente tortícolis congénita, escoliosis, cifosis o enfermedad de Scheuermann. Estas patologías lo que generan, estas son las más relevantes, obviamente, pero lo que generan son trastornos musculares, posturales y estructurales que pueden afectar el crecimiento, la biomecánica del aparato locomotor en general, pero también pueden generar otras alteraciones como alteraciones de la función respiratoria y neurológica. Vamos a empezar hablando por la tortícolis. La tortícolis congénita es una deformidad que se caracteriza por tener una inclinación lateral de la cabeza con una rotación contralateral del cuello. Esto es secundario a alteraciones musculares, óseas y neurológicas. Esa es la definición de tortícolis, ¿sí? Entonces, la tortícolis es una deformidad
que se genera por la inclinación lateral de la cabeza con una rotación contralateral y que, del cuello, y que se puede generar por algo muscular o neurológico. Bien, punto de aparte. La tortícolis muscular congénita es una patología muy frecuente en la infancia, que es esta deformidad que se relaciona con la fibrosis y acortamiento de un músculo puntual, que es el músculo esternocleidomastoideo, que es este músculo que tenemos acá en el cuello, que se ve en la imagen. Es este músculo que viene, se inserta acá en la apófisis mastoide y llega casi al esternón. Por eso es esternocleidomastoideo. Las principales causas de la tortícolis muscular congénita son trauma obstétrico, por ejemplo, hace muchos años en los partos se usaba el forceps para sacarlos del vientre materno y eso genera un trauma obstétrico. Sí, yo Puede tenía una generarse tía por que un... le pasó esto, profe. Entonces quedó como así todo más contraído desde su brazo, más limitado su cuello. movimiento, digamos, Exactamente, los miembros superiores. exactamente. Bien. Isquemia muscular, o sea, falta de flujo muscular, mal posición intrauterina, niños que tal vez tienen restricción en el desarrollo o que se posicionan mal, no de la forma, digamos, esperada para el parto, o síndrome compartimental del esternocleidomastoideo, o sea, este músculo se compartimenta, por así decirlo, se divide, se secciona. Bueno, acá una breve imagen gráfica para que ustedes lo puedan ver, qué causas pueden generarse durante el parto, antes del parto o después del parto que generen tortícolis congénita y las consecuencias que se pueden generar. Las manifestaciones clínicas, vamos a ver niños en estas posturas, con inclinación de la cabeza hacia el lado afectado, es decir, en este niño que estamos viendo de espalda, el lado izquierdo es el afectado, es él, ¿sí? Rotación del mentón hacia el lado opuesto, por eso el mentón rota hacia el lado derecho, limitación en la movilidad, por supuesto, y una masa palpable que se conoce como tumor, pero no es un tumor maligno, sino como una pelotita que se detecta en este músculo que está fibrosado, ¿sí? Las complicaciones, si no hay un tratamiento precoz, puede generar plagiocefalia posicional, o sea, alteraciones en... Bien, ahí te escucho, Delicia. Alteraciones en la posición de la cabeza, asimetría facial y alteraciones posturales vertebrales. Por eso la describimos ahora que hablamos de alteraciones de la columna. El diagnóstico es principalmente clínico, con estos síntomas y signos que observamos, aunque también se puede hacer obviamente un estudio complementario con una ecografía, una radiografía o en los casos que hay compromiso neurológico, una resonancia magnética. El tratamiento es conservador o quirúrgico. Conservador cuando obviamente los casos no son tan graves, no hay un acortamiento y una fibrosis tan grande, y se hace con estiramientos, fisioterapias, correcciones posturales. En cuanto a lo quirúrgico, se deja para los casos más severos, como por ejemplo cuando persiste la patología luego de los 12 meses de vida. ¿Y qué es lo que se hace? Bueno, se hace una cirugía, resecciona esa parte fibrosada y se vuelve a estirar las fibras musculares y se cierra la piel, ¿sí? Obviamente después requiere fisioterapia y una reeducación del movimiento. Delicia, ¿qué me querías preguntar? En realidad también quería ver cuando hablaba recién del force, que puede ser una de las causales Ujú. para este tipo de De patología. patologías. También hay una maniobra al momento de nacer, por eso es de que es importante también consultar cómo ha nacido, lo que hemos estudiado anteriormente. Cuando es muy grande, a veces, como los huesos son cartilaginosos, Ujú. doblan el esternón para que pueda salir el bebé. Mira, no Eh, sabía. Eso me pasó a mí porque mi bebé era muy grande, yo Ajá. soy muy chiquita. Y el tema es de que, bueno, yo me entero eso a la semana y uno de los controles que también hay que tenerlo en cuenta es cómo se genera el callo óseo en el esternón. Mira, Eh,
eso te lo ve el médico, ¿viste? A la semana de consulta, y eso también evalúa cómo va haciendo justamente para evitar el tema de la tortícolis. En mis dos hijos, como fueron muy grandes, en el primero sí le hicieron una maniobra esa, en el segundo no, pero ambos, Mira, esto sí lo presentaron, pero con el tiempo realmente se fue solo. mira, bueno, está bueno que ha sido una causa que no ha sido, digamos, tan traumática y con tantas consecuencias. Yo conocí el caso de una persona que en el momento del parto era grande el tamaño del bebé, usaron forceps, bueno, no recuerdo si era que habían usado forceps o bien que al momento del nacimiento habían tomado el niño desde un miembro superior y ese trauma de movimiento había generado que esta musculatura se retrayera como por efecto reflejo y bueno, sí requirió incluso un tratamiento quirúrgico. Y es impresionante cómo uno, sin saberlo, ¿no? Pero esa persona después tuvo muchísimas alteraciones posturales de ese mismo lado que le sucedió, por más de que tuvo un tratamiento quirúrgico y un tratamiento fisioterapéutico de niño, después a nivel postural era bastante notable la asimetría entre un hemicuerpo y el otro. Así que bueno, gracias por compartirlo. Gracias. Bien, vamos a avanzar. Vamos a hablar ahora de la escoliosis. La escoliosis es una desviación lateral de la columna vertebral. Nosotros recordemos que cuando hablamos de columna vertebral tenemos curvaturas fisiológicas que son cifosis y lordosis. Cuando la columna se desvía de forma lateral es una curvatura patológica y esta desviación lateral se asocia a una rotación vertebral. Es decir, que cuando hablamos de escoliosis decimos que es igual a desviación lateral más rotación vertebral. Que es lo que vemos muchas veces un niño con estas características: altura de hombros desiguales, columna curva, caderas desiguales. Cuando un niño normal se vería de esta forma: la altura de los hombros coincidiría, la pelvis estaría en una misma línea, la columna no tendría curva. La vamos a clasificar en escoliosis postural o actitud escoliótica y escoliosis funcional. Y por último, escoliosis idiopática. La escoliosis postural o actitud escoliótica es cuando verdaderamente hay una desviación de la curva que desaparece cuando se corrige la postura del paciente, no hay una rotación de la vértebra. Entonces, en estos casos, las radiografías que se le haga a esos pacientes van a ser normales. Esto se puede generar por mala postura, desequilibrios musculares o hábitos posturales no saludables. ¿Cómo lo abordamos? Bueno, higiene postural, RPG, ejercicios, reeducación muscular. Es esto. Actitud escoliótica es una desviación aparente de la columna por compensación también de la cadera. Frente que a una escoliosis verdadera, realmente la columna está desviada lateralmente formando una curvatura en forma de S. Bien, la escoliosis funcional es una desviación secundaria a otra alteración extrínseca que se puede dar por dismetría de los miembros inferiores, contracturas musculares, dolor lumbar, hernia discal, artrosis de columna, etc. Es flexible, desaparece al corregir la postura, ¿sí? Entonces la escoliosis funcional es cuando la curvatura es reversible, es similar a la que hablamos actitud escoliótica. Y por Profe, o último, sea que, verdaderamente, perdón, que la escoliosis funcional la genera el mismo cuerpo como para compensar los desequilibrios. Sería. exactamente, los desequilibrios musculares. No es que la genera el Ujú. mismo cuerpo, es una compensación que el Sí, paciente tiene por debilidad muscular, desequilibrios musculares, mala sí, postura, malos hábitos, ¿sí? Muchas sí. veces la escoliosis se da en la niñez y en las mujeres, sobre todo por falta de desarrollo de miembro superior, de fuerza de miembro superior y espalda, ¿sí? Bien. Gracias, profe. Eso, Por último, la eso, escoliosis eso idiopática, es, de nada. perdón, eso ¿Cómo? se puede corregir con gimnasias, ¿no? Exactamente, con actividad Fortalecer el física y músculo de la reeducación. espalda. Sí, con educación postural y ejercicios físicos controlados, obviamente, se puede corregir. Sí, señora. Gracias, Bien, doctor.
La escoliosis idiopática verdaderamente es la más frecuente, se va a clasificar, bueno, representa el 80% de los casos, se va a clasificar en escoliosis infantil cuando se presenta entre los 0 y 3 años de vida, escoliosis juvenil cuando se presenta entre los 4 y 10 años de vida y escoliosis idiopática adolescente cuando se presenta de los 10 años en adelante. La del adolescente es más frecuente, la causa idiopática por eso es desconocida, pero hay distintos factores que pueden colaborar a su desarrollo. El factor genético, en el menor porcentaje de casos, lo neuromuscular, que acá es lo que hablábamos recién, lo biomecánico y las alteraciones del crecimiento vertebral. ¿Qué sucede? Muchas veces nosotros vemos adolescentes que con el desarrollo de la pubertad misma tienen mucho desarrollo de sus glándulas mamarias y por una cuestión de vergüenza e incomodidad tienden a tener esta postura de llevar los hombros hacia adelante constantemente. Ahí ya están desencadenando un mal hábito postural, porque no es normal que nosotros andemos todo el día con los hombros hacia adelante, ¿sí? Lo normal es que tengamos una postura más erguida, en donde mis hombros estén más elevados, mi columna esté más estirada. Entonces, a veces se junta en el desarrollo de la pubertad, sobre todo en las mujeres, esta postura que optan las niñas con, además, que si hacen actividad física, es poco normal que desarrollen fuerza del tronco, la espalda y miembro superior, que es lo que les interesa a las niñas. Hacer muchas piernas a veces, o por el deporte mismo, que hacen mucho desarrollo de la fuerza muscular del miembro inferior y poco desarrollo muscular del tronco y de los hombros, ¿sí? Entonces, por eso es más frecuente a veces en las niñas y en el momento de la adolescencia. ¿Qué vamos a ver como manifestación clínica? Bueno, simetría en la altura de los hombros, vemos lo que se llama jiba costal, que es este signo positivo que aparece cuando yo hago el test de Adam. Se le dice jiba porque representa como la jiba del caballo, la herradura del caballo que lleva en su pie, desniveles pélvicos y desviación del tronco, ¿sí? Este de Adam es un test práctico semiológico que nos permite evidenciar la rotación vertebral y la jiba costal. ¿Cómo se realiza? El terapeuta o examinador se coloca posterior al paciente, es decir, por detrás, y le pide que realice una flexión de tronco anterior, y entonces de esa forma evalúa si está presente o no la jiba costal. El diagnóstico lo vamos a hacer a través de una radiografía panorámica, también, además de lo clínico, que nos permite medir la rotación, ver la rotación de la vértebra, la madurez esquelética o el ángulo de Cobb, que es este ángulo que mide y puede ver puntualmente esta curvatura en forma de S, por así decirlo. El tratamiento va a depender de la magnitud de la curva, el potencial de crecimiento que tenga la patología y la progresión. En los casos más leves, cuando la curva es menor a 20 grados, cuando el ángulo es menor a 20 grados, solamente requiere observación. Y probablemente una atención de toda la sintomatología que presente, porque el paciente va a tener dolor muscular, porque va a estar contracturado, alteraciones en la marcha y demás. En los casos en donde las curvas son moderadas, de 20 a 40 grados, vamos a usar el corsé ortopédico, y en los casos más severos, en donde las curvas son mayores a 45 o 50 grados, se puede hacer una cirugía. Tengo puntualmente una niña que posee una patología neurológica, una niña paciente mía, ¿no? Posee una patología neurológica que se llama mielomeningocele o espina bífida, y una de las cosas que le sucede por la postura que ha optado en la silla de ruedas y demás es que tiene una escoliosis muy marcada, y ya esa niña es candidata a cirugía porque ya conforme avance su desarrollo, la curvatura va a empezar a limitar todas las vísceras del tronco, los pulmones, el corazón, el estómago y demás, porque es muy marcada. Ya si en un rato encuentro les comparto algunas fotos para que lo vean. Bueno, siguiendo con las patologías de la columna, vamos a ver la cifosis, o en realidad a veces llamada hipercifosis, que es cuando hay un aumento exagerado de esta curvatura que se da a nivel dorsal y se incrementa esta convexidad posterior, ¿sí? Esta es la curvatura normal, fíjense la imagen de la izquierda, lordosis, cifosis. Cuando aumenta, estamos frente a una hipercifosis o cifosis dorsal aumentada. Puede ser postural o estructural.
Cuando es postural, es flexible y corregible voluntariamente. Nosotros le decimos al paciente, ponete derecho y suele mejorar su postura. Por eso frecuente en los adolescentes, en donde no hay deformidad de la vértebra y se asocia a mala postura. O si no, la puede ser una cifosis más estructural, en donde hay una deformidad ósea vertebral severa. Puede ser congénita, neuromuscular o secundaria a esta enfermedad que vamos a escribir a continuación. ¿Qué va a presentar el paciente como manifestación y signos clínicos? Dorso curvo, que es esto que vemos acá, fatiga, dolor, nivel dorsal o rigidez. En las deformidades más severas puede haber un compromiso respiratorio o un dolor crónico. ¿Por qué compromiso respiratorio? Porque imagínense que ese tórax con esa curvatura va a tener muchísimo menos volumen y capacidades respiratorias porque su parrilla costal no se va a expandir con la misma, digamos, facilidad que un paciente que no tiene esa curvatura. El diagnóstico va a ser a través de la radiografía, que nos permite ver, además de los signos clínicos, nos permite ver la hipercifosis en este ángulo cifótico que se evalúa. Y el tratamiento puede ser tratamiento conservador, cuando generalmente responde a una causa postural, con ejercicios de reeducación postural, fortalecimiento de los músculos y fisioterapia para el dolor y demás. O en los casos medianamente, digamos, más severos, ortesis, como por ejemplo este corset, y en los casos más graves puede llegar a una cirugía, ¿sí? En los casos por ahí de una hipercifosis muy marcada, con compromiso de las vísceras. Bien, por último, esta enfermedad con nombre propio que se llama enfermedad de Scheuermann, que es una causa muy frecuente de cifosis en la adolescencia, es una osteocondrosis vertebral que se produce, que lo que produce es que haya en los cuerpos vertebrales un acuñamiento anterior, ¿sí? Fíjense, esta es la imagen de cómo se han dispuestas las vértebras en un paciente con vértebras normales, y en este caso, cuando las vértebras se curvan más por este acuñamiento anterior, ¿sí? Recordemos que se le dice anterior porque apuntan hacia la parte anterior del cuerpo, se provoca en esta patología, ¿sí? Hay alteración, ¿qué es lo que hay? Hay una alteración en el crecimiento de las placas terminales de las vértebras. ¿Qué es lo que genera? Este acuñamiento, rigidez a la parte dorsal, por eso rigidez cifóticas, y aparecen unos pequeños nódulos que los vamos a poder ver radiográficamente. Esta enfermedad afecta el crecimiento de los cuerpos vertebrales, debilita la cortical, es decir, la parte bien de arriba de cada vértebra. Esta sería la cortical de cada vértebra. Y puede provocar deformación en forma de cuña. La cuña pone una mayor curvatura en la cifosis torácica de la columna. Esta habilidad puede generar los nodos, y los ligamentos se afectan, los ligamentos que recubren las vértebras. Es normal que inicie en la adolescencia, más frecuente en los hombres, y puede haber una prevalencia entre el 0,4 y 8%. ¿Qué es lo que presenta el paciente clínicamente? Dolor en la parte curva, más rígida, dorsal, fatiga y rigidez en la vértebra. A diferencia de la cifosis o hipercifosis postural, no se corrige voluntariamente. Requiere un diagnóstico clínico, además de radiológico. A nivel radiológico observo todo esto. Los nódulos, que son como pequeñas pelotitas que se van a ver, irregularidad en los platillos terminales de las vértebras, el acuñamiento anterior de la vértebra y obviamente una disminución en la flexibilidad de la columna vertebral. A ver, es una patología que suele ser benigna, aunque cuando las curvaturas son mayores a 75 grados, puede progresar y generar compromiso de otros sistemas, como el sistema respiratorio y demás. Y puede persistir con dolor en la adultez. El tratamiento puede ser conservador, con rehabilitación, ejercicios que lleven a la extensión de la espalda de la columna vertebral, o corsé, es decir, un corsé ortopédico, hecho y diseñado a tamaño y estructura de cada paciente. Y el tratamiento quirúrgico puede ser para los casos de dolor severo, deformidades importantes o compromiso funcional, que era lo que yo le decía, cuando limita o afecta otro sistema del organismo. ¿Qué se hace? Se abre la columna, se
alinea esa curvatura, si hace falta se reemplaza alguna vértebra que tenga mucho acuñamiento anterior y se cierra. Es una cirugía grande que obviamente tiene un post bastante complejo, pero bueno, en los casos más frecuentes, más severos, se puede realizar. Bueno, acá es a modo de resumen para que después lo vean, cuáles son las características entre la escoliosis y la cifosis, la diferencia. Y bueno, ¿y por qué es importante estudiar estas patologías? Porque como les dije, muchas veces las patologías de la columna terminan afectando el pie, la marcha, la conformación de la estructura y la función del pie. Además, un diagnóstico temprano permite evitar la progresión deformante de la columna, mejorar la función respiratoria y postural, reducir el dolor crónico y disminuir la necesidad de un tratamiento quirúrgico. Bien, muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa, así pueden ir a tomar algo, recargar el mate, ir al baño y volvemos en unos 10, 15 minutitos. ¿Les parece? Listo, vamos a detener.